Ahora nos vamos a sumergir directamente en arte. Y para eso tengo la suerte de que me acompañen hoy aquí a mi lado Sebastián Esfriso, es traductor científico literario del francés, alemán e italiano, presidente de la Fundación y Asociación Civil Carlos Malman y su actual secretario. Ha intervenido en numerosas actividades y publicaciones sobre arte, ambiente y filosofía y debates contemporáneos. Es profesor invitado y disertante en diversas instituciones argentinas y Europa, con varias siglas, así que lo vamos a pasar, el Museo Histórico Sarmiento, etc. Participó en el ciclo Límites Fronterizos, Conversaciones Lingüísticas en Cuarentena, de la Universidad de Chile, y fue director del proyecto audiovisual Quipu Claxo, de documentales sobre autores y pensadores latinoamericanos. Saludá, si saben quién sos, Sebastián, ahí va. Y también tenemos acá, tengo el orgullo, el honor de que me acompañe mi amigo Daniel Sapsay, catedrático argentino especializado en Derecho Constitucional, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional, profesor invitado de diversas universidades extranjeras, presidente del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, doctor Germán Birdart Campos, presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Tiene un muy lindo canal de YouTube donde pueden verlo, poner like y seguirlo. Y suscribirse también. Claro, y hacemos un acompañamiento. Y hoy, en esta segunda hora, queremos hablar de Nicolás García Uriburu, un artista icónico, pero no voy a contar por qué, porque va a ser en este diálogo. Pero para poder abordar a Nicolás, por el abordaje que queremos hacer, es de su obra, pero también de él como persona. La persona atrás de la obra, que tienen un diálogo, que no siempre sucede, pero en este caso sí sucedió. Y para darnos un pequeño contexto al respecto de esto, sobre de quién vamos a hablar, le voy a pasar la palabra a Sebastián, que nada, preparó algo muy bello. Gracias, Javi. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Un gusto, un placer compartir este espacio. Naturalmente no voy a satisfacer las expectativas que Javier acaba de mencionar, pero voy a aspirar a algo parecido, que se toca y no se toca con lo que se dijo antes. Y voy a tratar de hacerlo como en forma espiralada. No voy a tratar de mantenerme en un punto y moverme apenas para ampliarlo. Y me causa mucha sorpresa que aquí el doctor y yo trabajamos sobre el mismo libro. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar a hacer algunas citas textuales de García Uriburu, que las voy a mezclar con mías, tratando de evitar la pedantería de citar demasiados autores y etcétera, salvo cuando sea imprescindible. ¿Y esto por qué? Porque hay algo maravilloso de diría yo, la experiencia de Uriburu, que tiene que ver con esta fluidez, ¿no? Con esta dinámica tan propia, sí, con esta fluidez, con esta dinámica, con esa idea de reconexión vital. Pensemos que estamos hablando de una época que podemos situar contemporánea al Mayo francés, por lo menos yo voy a hacer hincapié en ese momento, ¿no? Y voy a aprovechar y voy a parasitar las imágenes que está usando allí Javier, pero entro diciendo la cosa. 1971, dice García Uriburu, con mi arte denuncio el antagonismo entre naturaleza y civilización, entre mí y la civilización. Ahora, ¿qué está diciendo con esto? Si yo denuncio el antagonismo entre la naturaleza y la civilización, por un lado, y por el otro un antagonismo mío con la civilización,
bueno, me estoy saliendo tanto de la civilización como de la condición de hombre. ¿No? Si fuera un silogismo, me estoy autoexcluyendo de esta cosa. Inmediatamente después, esto está en este bellísimo libro, dice: mi arte es la defensa de la ecología. En fin de cuentas, García Uriburu se está definiendo como, podríamos decir, un no hombre, en un cierto sentido. Y sin embargo, está planteando el nacimiento, la emergencia de un hombre nuevo. Y cuando digo hombre estoy hablando de una persona humana, ¿no? De un hombre o una mujer nuevas. ¿Cuál es ese hombre que García Uriburu no es cuando dice el antagonismo entre mí y la civilización? Bueno, Javi mencionó hoy a Dickens, recuerdan ustedes la novela Hard Times, que comienza con ese profesor insoportable que le dice a los alumnos: yo quiero solo hechos, ¿no? Dice facts, nothing but facts, o sea, solamente los hechos me importan. Pensemos en ese hombre que Dickens define como hombre de realidades, de hechos, el hombre que calcula, ¿no? Que no tiene más mirada que para el cálculo. Y que, bueno, ahí hay una imagen súper interesante. Ve a la naturaleza como una alteridad, como un objeto a disposición, como un recurso y también como un antagonista. Y esta imagen, todo el mundo suele interpretarla como la respuesta de la naturaleza, ¿no? El puño firme de la naturaleza que te va a dar una trompada, pero no es así. No es así, y García Uriburu lo dice con toda claridad. Lo dice por aquí: el puño furioso del hombre invadido por su propia civilización. Es decir, eso que estamos viendo ahí, verde, no es una alegoría de la naturaleza. La naturaleza no es eso. Este es el puño furioso del hombre cuando está invadido por su propia civilización. Entonces, esa agresividad es la desconexión de la naturaleza. Y lo que García Uriburu hace al pintarlo de este verde tan extraño, que después va a ser un verde que lo identifica mundialmente, es como apaciguar, quitarle poder, porque de esto se trata, de esto se habló un poquito antes, ¿no? A una tradición que, bueno, yo no sé si el sueño de la razón hay que interpretarlo en clave A o clave B, como vos dijiste, Javi, pero digamos que hay un sueño calenturiento de la razón, ¿no? Hay un sueño excesivo de la razón como utopía, que podemos pensar en el positivismo extremo, bueno, el caso que acabo de mencionar de Dickens, que excluye cualquier alteridad no razonable, ¿no? Si me pongo perverso, me voy a Platón cuando quería excluir al poeta de la polis, ¿no? Porque usaba el logos contra el logos, ¿no? Usaba la palabra para decir lo que las palabras no dicen. Ahora ese puño pintado de verde, al estar pintado de verde, está apaciguado en su condición de violento. Y hay otra imagen, estoy parasitando un PowerPoint que es de Javi, que por allí anda, que es esa, en la que Uriburu en este caso pinta de verde un sexo masculino. Y me parece relevantísimo esto, ¿no? Hay un filósofo que todos ustedes seguramente conocen, Jacques Derrida, que acuñó un concepto que es el de falogocentrismo, ¿no? O sea, la primacía de la palabra, pero de la palabra no en diálogo, sino de la palabra ex cátedra, como una forma casi totémica, fálica, diríamos, de imponer al otro una cosmovisión. Al pintar el verde, el sexo masculino, el puño, que también podríamos decir es una representación bastante animalesca y casi de macho alfa,
nos está invitando a hacer una reflexión que mediante la estética es una reflexión ética, es una reflexión de carácter ético. Insisto, en una época que sobre todo en Francia todavía el intelectual ocupaba un espacio que luego ha perdido, ¿no? En el debate público, piensen ustedes en Jean-Paul Sartre, por ejemplo, o en Albert Camus, en las discusiones que entre ellos existían. Bueno, Uriburu se inserta en esta tradición de artista consciente de lo que está haciendo, de artista que podemos decir explicita, manifiesta, genera un pensamiento, genera una ética en torno a una estética. Y acá hay un momento súper notable que es el de la coloración de las aguas, ¿no? Que está por allí. Bueno, no importa, pero hay alguna. Bueno, este es el Canale Grande a Venecia, pero él toma el East River, New York, el Canale Grande a Venecia, la Seine a París y luego el Río de la Plata en Buenos Aires, ¿no? Y hace como un cuadrilátero imaginario también. Y entonces, aquí unas reflexiones sobre el agua, el vínculo del arte en García Uriburu con el agua. Y hay aguas, hay aguas. Tenemos los mares, tenemos los ríos, tenemos los lagos, tenemos las fuentes. Ahora, no todas las aguas son iguales. Los mares, los ríos, en eso que se llamó la cuenca mediterránea, el bassin mediterráneo, o sea, la navegación, representa muchas cosas. Representa el comercio, el intercambio de mercancías, por lo tanto también la hibridación de las culturas, porque yo para intercambiar con el otro necesito aprender, aunque sean los rudimentos de sus usos y costumbres, de su idioma, etc. En fin, lo que hoy conocemos como cosmopolitismo, podemos decir que está asociado al puerto, ¿no? A la cercanía a estas aguas navegables. Y estas son aguas que García Uriburu pinta. Cuando no puede intervenirlas, porque naturalmente es complejo intervenir un mar, las pinta como intervención pictórica sobre el papel. Después tenemos el lago, no sé, el lago Ticomo, el lago Trasimeno o aquí el lago Titicaca. El lago es algo distinto porque no hay tránsito, no hay intercambio, no va a llegar un otro a traerme una mercancía, un otro con un idioma distinto, pero se va a generar una comunidad de entorno que contempla. Entonces, ese tipo de aguas las podríamos asociar a un pensamiento localista, regionalista, antitético al cosmopolitismo, y lo podemos ver incluso en nuestro continente, que hay tensiones normalmente entre las grandes ciudades de puerto y grandes ciudades que se perciben como pertenecientes a ese entorno. Y después hay otro tipo de aguas sobre las cuales interviene García Uriburu, que son las famosas fuentes, ¿no? La fuente de los palacios, Versailles, Caserta, el que ustedes elijan. Bueno, y acá empieza la cosa rara, ¿verdad? Porque si mientras el mar, el río, los lagos, las lagunas, estamos en el ámbito de lo natural, aquí el agua es un agua ya domesticada por la cultura, símbolo de prestigio. No cualquiera podría tener una fuente en su casa, símbolo de belleza, de poder, etc. Dice García Uriburu, los elementos agua, tierra, aire son la reserva del futuro del continente latinoamericano. El mío, es un arte en escala latinoamericana. Y aquí aparece lo político, entendiendo lo político en sentido clásico de la palabra, ¿verdad? Y cito, la unión de los países latinoamericanos por las aguas de los ríos, y entre paréntesis dice, los límites están fijados por los hombres, todo un continente unido por la naturaleza. Esto es maravilloso, porque nosotros podemos ver al río como esa
posibilidad de fluidez, de intercambio, etcétera, o bien dar vuelta la cosa y fijarnos en los límites, como él dice, establecidos por los hombres. Ahora, esto es algo esencial para la vinculación arte y ambiente, lo tenemos clarísimo. Si hay un incendio forestal en el norte de Argentina, bueno, el río que está allí al norte, que no sé cómo se llama, pero uno de esos ríos que están allí, del otro lado está... Bueno, del otro lado está Paraguay y Bolivia. Bueno, las repercusiones van a estar allí, ¿no? Hay límites que los humanos hemos establecido arbitrariamente y que la naturaleza naturalmente no reconoce. Y entonces también hay responsabilidades geopolíticas, y esto es algo sobre lo que García Uriburu también habla. Ahora, desde el punto de vista artístico, específicamente artístico, él dice, con la coloración en el agua, la imagen llegará a su liberación total. Y yo pido atención a esto, con la coloración en el agua. Él no dice del agua. No hay genitivo, no hay un genitivo. No está diciendo, conmigo el hombre puesto en el centro, no ya del universo, pero en el centro de la Tierra, designado allí por Dios para dominar, por empezar a la mujer y luego al resto de las criaturas, voy a hacer la coloración de las aguas que me permanecen. Dice, no, la coloración en el agua. Y esto es algo que naturalmente resuena mucho al pensamiento de Martin Heidegger, pero también al pensamiento que hoy conocemos como pensamiento decolonial, es decir, una serie de autores latinoamericanos que han pensado esta idea del habitar y del arraigo. Entonces, este habitar, la coloración en las aguas, de las aguas, es una intervención en el ámbito natural. Ahora, en 1968, plantea lo que en apariencia sería como un movimiento antitético o contrario, y que él define como la introducción de la naturaleza en lo artificial. O sea, si recién era vamos a colorar en las aguas, bueno, ahora vamos a traer la naturaleza a lo artificial. En una exposición que lleva por título Prototipos para un jardín artificial, trabaja con materiales plásticos, vinilo, materiales sintéticos, boxilás, incluso con Pierre Cardin, que hace una especie de exposición de moda. Interesante también, porque aparece allí con su mujer, ¿cómo se llamaba? Blanca. Blanca Isabel Álvarez de Toledo. Todo eso. Blanca Isabel Álvarez de Toledo. Bien. Primera modelo de Pierre Cardin. Excelente. Bueno, hay una imagen icónica que la habrás visto en este libro, donde ella está en una postura, que digamos es una postura que uno diría tradicionalmente masculina, ¿no? Ella está de pie, con las piernas abiertas, los brazos en jarra, con la actitud erguida, y él está sentado en el piso, muy tranquilito, con un traje negro de vinilo, con una actitud casi sumisa, podríamos decir. Y esto de Pierre Cardin era también una intervención donde todo el material era simbólico. Sintético. Me estás haciendo 4, 3, 2, 1 y me distraigo. Me quedan 4, ok, perfecto. Material sintético. Entonces... Era Piero Cardini, ¿no sabes? Exacto. Italiano. Exacto. Pero es un poco más paquete si decimos Pierre Cardin. Ahora, volviendo a las aguas y conectándolo con lo del mayo francés, ¿se acuerdan ustedes, no? El mayo francés, esta revuelta de estudiantes que dicen las estructuras no salen de las calles, nosotros sí, y que, propugnan por incluso el cierre, la clausura de las universidades. Uriburu dice, el arte efímero que toma la forma de la naturaleza. Claro, cuando yo coloro el agua, bueno, es bien distinto que una obra de arte que tengo aquí, que instalo en un museo y que por estar instalada en un museo se constituye en obra de arte, ¿no? Pues yo agarro una banana y la pego con scotch en mi casa y me dicen que sucia, ¿no? Ahora, si está aquí puesta, está validada como obra de arte. En cambio, fuera de la naturaleza, porque en tanto que obra de arte es artificio, su lugar está en la naturaleza, dice García Uriburu. Y de vuelta, es un juego de espejos. La obra de arte
que es un artificio porque la naturaleza no produce obras de arte, sale al encuentro de la naturaleza para generar esta especie de diálogo que estamos tratando de pensar hoy, en el cual el arte ya no tiene, y esta es una cita, una forma autónoma. El director está acá, pero por suerte no tengo los lentes y soy miope, así que no lo veo a la cara, pero podemos pensar el museo, es el arte como el zoológico a los animales, o la academia, para conectar con el mayo francés, con el claustro, ¿no? El claustro de lo enclaustrado, lo que está cerrado. Y así como el mayo francés buscaba la calle y la apertura, la obra de García Uriburu también. Voy saltando porque sé que queda muy poco tiempo, 2 minutos. Bien, entonces hay aquí en él un poder crítico de la crítica en el color, en este color tan emblemático que es un verde que casi no es verde, que nos invita a esta pérdida de autonomía, así como le invita al arte a perder su autonomía, es decir, bueno, salgamos a lo fluido, a lo efímero, como puede ser el arte en las aguas. En tanto que seres humanos nos pone frente a esta noción de finitud y de fragilidad. Fragilidad, que es una palabra que suele ser asociada a algo negativo y que en realidad está presentada como un valor positivo, porque es desde la fragilidad, desde la experiencia de la fragilidad, que podemos llegar a esa ampliación de círculos empáticos. ¿No? Si yo estoy abierto al otro, si yo entiendo que mi existencia no es posible sin la del resto, sin la de todos ustedes, si yo entiendo que mi charla no es posible sin Javi que me está psicotizando con el tiempo, o sin Daniel que me va a seguir con una deliciosa exposición, sin todas estas dinámicas que damos, uno solo como tal no existe, sería un alienado. Y para terminar, contraponer a ese puño, ¿no? que García Uriburu pinta de verde, como pinta de verde el falo, contraponer a ese hombre viril del Hard Times de Dickens con Nietzsche. Con el Nietzsche que en 1899 a Torino ve cómo azotan a un caballo y siente el impulso de abrazarlo. Y no sé si lo conocen la historia, pero Nietzsche en ese momento fue detenido por generar disturbios públicos. Y Nietzsche, que era un contemporáneo de Dostoyevsky, no sabemos hasta qué punto lo leyó o no, replica, y esto es muy interesante, pues, o sea, poco, algo que había aparecido en la literatura, pero casi idénticamente, que es una escena de Crimen y Castigo, en la que Raskolnikov sueña que él era niño y veía unos campesinos que estaban apaleando a un caballo, tal cual Nietzsche va y lo abraza al caballo, que bueno, finalmente de todas maneras muere. Su dueño lo quería matar porque el caballo de tan viejo ya no le era útil. Entonces, para llegar a la ampliación de los círculos empáticos, necesitamos de este verde que apacigua, que calma, que tiene una dimensión política y que nos propone una ética desde una estética. Porque así como las palabras cuentan y podemos pensar que todo es texto, también es cierto que los colores cuentan, las modulaciones cuentan, los tiempos cuentan. Y cerrar con esto, en este ámbito, que es casi antitético a todo lo que acabo de decir, estamos en un museo, y en el Museo de Arte Contemporáneo, poder detenernos, poner entre paréntesis, hacer un hiato en nuestra vida cotidiana para pensar sobre esto, es algo que será bello y bueno. Y terminaría con una cita, si me permitís, porque se me acaba de cruzar, esta no la tenía y me salgo, que es de un escritor, Lawrence Durrell, es un escritor inglés, amigo de Henry Miller, que en el Cuarteto de Alejandría dice algo así: en algún lugar, en el corazón de la experiencia, hay un orden y una coherencia que podríamos aprender si fuéramos más amables, más pacientes o más atentos. Y termina con una pregunta: Will there be time? ¿Tendremos el tiempo?
Ojalá que sí, espero no haber abusado del de ustedes y si esto sirvió como preludio a la charla del doctor, me doy por satisfecho. Muchísimas gracias. Daniel, te quería preguntar, mientras escuchaba a Sebastián, ¿cómo y cuándo lo conociste a Nicolás y a su obra? ¿Fueron al mismo tiempo o no? Parece que es una buena manera de comenzar. Primero quiero agradecer, la verdad que ha sido un placer este rato que he pasado acá. Es un museo que me encanta, la idea me parece excelente también, y escucharlos a ustedes. Me surgieron cantidad de cosas. En relación a lo que decías del ecologismo, Nicolás tuvo mucha relación con Daniel Rouge, ¿sabes? Daniel Cohn-Bendit, que fue el líder del Mayo de 68, y además me acuerdo que él me comentó que era muy ecologista. Yo lo conocí por mi madre. Mi madre era pintora, Sofía Sapsay, que si quieren en el Museo de Arte Moderno hay muy lindo cuadro de mi madre. Y lo quería muchísimo a Nicolás. Entonces cuando fui a París, me puse en contacto con él. Y nos hicimos enseguida muy amigos. El tema evidentemente ecológico, que yo ya, cuando ni se hablaba, me acuerdo cuando comentaba que además de eso es abogado usted, como que era algo absolutamente estrambótico, imagínate. Pero me acuerdo que cuando lo conocí, enseguida se estableció una excelente relación. Una persona muy reflexiva, una persona extremadamente, no tenía nada de macho alfa, porque vos lo dijiste, extremadamente dulce, y que tuvo una relación muy difícil con Blanca. Ese es otro capítulo. Su única hija se llama Azul porque no le quiso poner verde, por lo que el término verde significa viejo verde, enano verde. Me acuerdo que había comentado. El verde, que es un gusano. Exactamente. Pero estaba subyacente la idea de la ecología. Y él tuvo además la inmensa amabilidad de haberme regalado, como ya se iba, varios de los muebles, que todavía tengo en casa, dos divinos. La mesa de mi comedor y una cómoda fantástica, que fueron regalos de él. Era sumamente generoso. Y lo conocí en una exposición de otra gran pintora argentina, que en ese momento en Francia era conocida, Lea Lublin, donde fuimos juntos a lo de Lea Lublin. Me acuerdo que me saludó muy afectuosamente porque también había tenido una relación con mi madre. Y ahí fue donde precisamente él acababa de sacar este libro. Me lo dedicó, que puso para Daniel Sapsay con todo mi cariño. Muchos años después, imagínense, en el 2010, me iba a regalar este que está relacionado con la contaminación del riachuelo, que él luchó tanto contra esa contaminación. Y me acuerdo que las conversaciones con él eran sumamente interesantes, pero un tipo modestísimo, de muy bajo perfil. Un tipo buenmocísimo, que llamaba la atención porque era muy bello. La intervención de ese en el pene es el pene de él. O sea que no tenía ningún problema en mostrarse. O sea, fue un precursor en todo. Que era además como una reivindicación del pene visto de la dulcificación del verde, que estaba ligado a la protección de la naturaleza. O sea, todo tenía su lógica. Y con los años era un hombre muy depresivo, muy melancólico y muy depresivo. Tenía un fondo muy depresivo. Yo creo que estaba ligado también a lo que él veía como una dificultad muy grande de poder lograr precisamente la protección de la naturaleza. Cuando hablaban de las personas no humanas, también se ha descubierto que los loros tienen un desarrollo mental similar a un chico de 7 años
Y lo que dicen no es que dicen porque repiten, son quejas porque no les gusta estar. Vos sabés que es terrible en realidad, es dramático. Esto lo explica también el israelí que escribió sobre Harari. Lo explica eso también, el tema del loro, como también de la chancha, pobrecita que está, bueno. Y yo creo que eso a él lo torturaba enormemente. Fíjense que en la dedicatoria de este otro libro, él pone para Daniel Sapsay, amigo de tantos años, esta utopía que quizá logremos entre todos convertirla en realidad con un abrazo y cariño de siempre, Nicolás Uriburu, 2010. Y acá hay fotos maravillosas, después si lo quieren observar o si lo quieren pasar con muchísimo gusto, es un libro realmente precioso. Y en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales él se acercó, la deben conocer de nombre, fue la primera, 1982, la primera organización de derecho ambiental, que yo tuve la suerte de ser uno de los fundadores. Don Guillermo Cano fue realmente el alma mater de esa fundación, que fue el único latinoamericano que estuvo en la conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente Humano en Estocolmo. Y que el primero de las frases que vos te referiste precisamente es un poco un paseo por el derecho constitucional, porque dice en el primer principio de la declaración, el hombre tiene derecho a la vida, a la libertad y a vivir en condiciones dignas para sí y para las futuras generaciones. Es decir, ya aparece el término de la equidad intergeneracional, que fue una americana, Edith Brown Weiss, que inclusive escribió un libro sobre esto, donde habla lo que luego va a aparecer en la ECO 92 de Río, y que está en nuestro artículo 41, que es el límite para que sea, ahí se habla de desarrollo humano, pero es efectivamente el desarrollo sustentable. La medida es que no comprometa a las futuras generaciones y que tenemos la obligación de contribuir en la protección del mismo. Es lo que yo me he permitido llamar un derecho de policía, no por la policía, difuso. ¿Sí? Lo tenemos todos. Y se nos concede ese derecho a condición de que nosotros contribuyamos en su protección. Yo también acuñé el término de gobernabilidad para la sustentabilidad, que tiene una serie de elementos, entre los cuales el acceso a la información pública, la participación en el proceso de toma de decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cantidad de características para que realmente se concrete de manera efectiva esa protección. La verdad es que yo había pensado en un conversatorio que se había dicho, no digo... Por eso yo te pregunté dónde lo habías conocido, cómo lo habías conocido. Claro, no, fue absoluto. No, yo había pensado para acá, en un conversatorio. ¿Vos querés que hagan preguntas? Claro, que me hagan todas las preguntas que quieran, como una manera de hacer intercambio. Perfecto. Si les parece bien. ¿Hay alguien que levanta la mano ahí o es un teléfono? No, es un teléfono. Tiene que haber alguien que rompa. Claro, yo veía algo que se movía con la luz de frente. Bueno, invitemos. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre García Uriburu? O sobre todo lo que dije, o criticar lo que dije, o parte de lo que dije. Yo te pregunto entonces. Sí, claro. ¿Cómo? Digo, vemos que su postura, su entendimiento, algo que Seba no dijo, pero digamos, cuando él se dedica a pintar o a colorar en agua, se preocupa de que el químico que utilice no tuviera un impacto, no contaminara. Ahí hay dos cosas interesantes. Primero, esta visión intergeneracional, porque si le tiraba pintura verde, látex, la que usamos para pintar las paredes,
Probablemente el efecto hubiera sido también muy vistoso, pero el río iba a quedar contaminado, iba a quedar un impacto negativo intergeneracional, pero también lo hace efímero, que era como hablaba un poco Sebastián, no solo porque en un momento se iba a licuar el canal, sino porque además no queda impacto. Esta cosmovisión, este posicionamiento, ¿de dónde lo trae él? Vos que lo conociste, ¿cómo surge en él que no era un pensamiento tan lógico en 1968? Yo creo que de su enorme sensibilidad y de su amor por todo lo que es la naturaleza. Fíjate que toda una serie de Los Ombúes, que es una de las series a mi modo de ver más lindas, está absolutamente vinculada con la naturaleza y con la protección de lo que es un arbusto tan característico de la Argentina. También tiene el ceibo, tiene una serie con el ceibo. O sea que me parece que estaba ligado a eso. Ahora, en un momento creo que vos dijiste que hoy en día en Francia los intelectuales tal vez ya no ocupan el mismo rol que ocupaban antes. Sin embargo, fíjate que ahora el enorme contrapunto que se da entre Michel Houellebecq y Emmanuel Carrère habla de que todavía los intelectuales en Francia tienen un rol sumamente importante, ¿no? Puedo hacer una muy pequeña intervención. Sí, es correcto. Ese tipo de discusiones felizmente continúan en Francia. A lo que voy es que no tienen el mismo impacto global que tenían en los años 70. En los años 70 un posicionamiento de Jean-Paul Sartre sobre la entonces Unión Soviética repercutía en América Latina. Hoy si preguntamos aquí probablemente a 3 cuadras a la redonda quién es Michel Houellebecq o quién es Michel Onfray, para citar otro o que sea, probablemente nadie sepa responder. A eso me refería. Así que esa tradición del intelectual en torno al Collège de France, por ejemplo, no tiene ese impacto que tenía en los años 70. Sí, ahora fíjate que los Juegos Olímpicos y la presentación han tenido un impacto impresionante, ¿no? Que fue de la esencia de Francia, porque se metieron en los museos, se metieron en el Museo d'Orsay, la forma como lo intervinieron, una cosa bellísima, y esa última de Michel, de Céline Dion, que además fue como siendo de la francofonía, porque ella es quebecense, ¿no? Quebecoise, con ese vestido de Dior, o sea, fue como una conjunción de todo el chic francés. Me parece que nuevamente Francia se puso de alguna manera en el centro del mundo, por lo menos por ese rato, e impactó. Yo me acuerdo que tuve la suerte inmensa de haberlo conocido personalmente a Sartre y a Simone de Beauvoir, porque yo estaba, cuando hacía mi posgrado, todos los primeros 2 años en la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria de París, que construyó Bember, que es divina, y venían los grandes intelectuales, entre los cuales vino Sartre, que habló en la Casa de Japón, fíjate vos. Era un hombre muy feo, pero que tenía un éxito enorme, atraía enormemente, un poco como Woody Allen, notablemente, con un ojo que medio se le salía. Sí. Pero bueno, evidentemente fascinante. Además, yo era un chico joven, de no Sartre ahí, creía que tocaba el cielo con las manos. Pero después tuve la suerte, porque viajé de la manera más sencilla, con un grupo de jóvenes, a la Lisboa de la Revolución de los Claveles. Ahí estaba Simone de Beauvoir y tuve la suerte de verla hablando en una plaza. Simone de Beauvoir era la mujer más carismática y fascinante que se pueden imaginar. Realmente algo fantástica. Y más allá de que ella renegaba, porque era comunista, de su calidad de aristócrata. Ustedes saben que en francés el de es la partícula que marca la pertenencia a una familia aristocrática, porque es precisamente del lugar donde su familia viene que tenía esas tierras. Que Beauvoir, que es un lugar que existe, era de la familia. Más allá de lo que ella renegaba, una mujer. Sí, malgré eso, a pesar de ella, era sumamente refinada. Entonces, todo eso, evidentemente, me generó
por un lado, una enorme suerte. Y yo quiero recordar la figura de mi abuelo, porque el francés se lo debo a mi abuelo. Tuve un abuelo que era un tipo maravilloso y que, si bien era un emigrante judío que venía de Ucrania, hizo, no voy a contar todo, pero hizo fortuna de la forma más increíble y trajo una gobernanta francesa para que nos enseñara francés a mi hermano y a mí. Entonces lo aprendí al mismo tiempo que no tiene nada de extraordinario que hable también francés. Fue gracias a mi abuelo. Hay una pregunta fuerte, claro, porque no tenemos el micrófono inalámbrico aún. Me quedó resonando esto de que tenía un efecto depresivo, ¿no? García Uriburu, y me lleva a escuchar. Un efecto depresivo. Un efecto depresivo y me lleva a reflexionar de que muchas de mi generación tenemos esta lucha ecológica un poco llevada hacia el lado de qué podemos hacer, ¿no? Como ya todo está destruido. ¿Y cómo crees que el arte puede tener un impacto para cambiar esto y cómo lo hacía él o cómo llegó en su vida? Me parece una pregunta excelente. Creo que por eso está también enfocado este seminario. Creo que el arte tiene una enorme influencia, más entra mucho en la gente. Él era un hombre melancólico. Yo te diría que eso lo podía llevar también a la depresión. Y tuvo golpes muy jorobados en su vida. Y no lo voy a contar los detalles, un final tristísimo e injusto que le armaron entre Blanca Isabel y la hija. Él lo sufrió muchísimo. Vamos a parar ahí. El señor Manes tiene mucho que ver. Bueno, y lo fulminó, es decir, saliendo de su casa en Barrio Parque, porque le cerraron su casa en Laguna del Sauce. Él vivía frente a una laguna, en un lugar paradisíaco. Quienes conocen Punta del Este, Laguna del Sauce es una belleza. Le prohibieron la salida y él tuvo un infarto masivo, cayó en el piso, muerto de eso. Ya había hecho antes algo parecido con la pintora Natalia Cohen, que era muy amiga también de él, que se lo habían armado las hijas, también Manes, una monada. No tengo ningún problema en decirlo. Cosas que quedan impunes en la Argentina, lamentablemente, tan graves, ¿no? Así que pienso que estaba ligado a eso, la melancolía y momentos muy difíciles que él vivió. Lo sufrió muchísimo, porque justo ese día teníamos una gran amiga común, que era Nelly Di Tella, la esposa de Torcuato, de Guido Di Tella. Y él tenía que venir a comer esa noche y estaba yo, Marilú Marini y alguien más, que era muy amigo de Marilú Marini, otra maravilla de figura. Y nos enteramos, llaman por teléfono que Nicolás había muerto. No lo pudimos creer. Realmente, además, tan injusto, una muerte así. Pero bueno. Si me dejas sumarte, vos planteabas qué puede hacer el arte o qué tiene que hacer el arte mientras hablaba. Este es un mueble, esta es una última serie que hizo Nicolás. Y no conseguí una mejor foto, pero podés buscar, que hay mejores, pero porque es súper interesante. Es una silla de madera, pintada de verde, pero es una silla que quiere volver a ser árbol. La madera, por eso tiene púas, por eso tiene pinches, quiere volver a ser naturaleza, un poco lo que planteaba Sebas. Hoy es el primer día del seminario, la primera sesión, donde hablamos un poco de esta arqueología del pensamiento ecológico, donde hacemos una pequeña revisión de la obra de Nicolás García Uriburu, porque entendemos que en esta arqueología del pensamiento ecológico y del arte, él es un hito. Pero estamos entrando, y el miércoles que viene, cuando esté Gonza hablando sobre la ciencia del cambio climático, los límites planetarios, los últimos descubrimientos que nos permiten entender mejor,
y esto lo hemos hablado con Sebastián, lo hemos hablado con Daniel, también con Gonzalo, la ciencia no alcanza. La ciencia son datos, facts, only facts, que no nos generan empatía. La ciencia moviliza a una cantidad limitada de personas. El arte nos genera empatía, nos sensibiliza, es otro idioma que permite transformar esos datos, o no, pero en un lenguaje que sea mucho más amable, que nos genere otra manera de relacionarnos con esa realidad o con la realidad que tenemos. El problema, o no sé si el problema, el desafío, es entender cómo el arte va a abordar esta nueva manera de decir o de pensar, cómo restaurar bosques, por ejemplo, que María, que está por ahí sentada creo, nos va a contar cómo ella cruza su arte con el concepto de restauración ecológica, tan necesaria hoy, digamos, la actitud del ser humano frente al ecosistema. ¿Cuál tiene que ser? Ya no puede ser la misma que en el siglo XIX, arrasando con la naturaleza. Tenemos que amigarnos con Gaia, tenemos que restaurar ecosistemas. Bueno, ¿cómo el arte nos puede ayudar con esa sensibilidad, para entenderlo, para apropiarnos, para guiarnos en ese camino? Está bien la pregunta, la idea es construirla entre todos, no la tenemos, la respuesta. Sí, adelante. Sí, agregar 2 o 3 cosas. Paul Éluard, un poeta bellísimo, un poeta que podemos decir de la resistencia, acuñó un concepto que en realidad es un verso, uno de sus poemas, que es la vérité física, la verdad física. Está la verdad de la ciencia, que aspira a ser universal, válida de todos lados, pero están las otras verdades, las verdades físicas. Un poco lo que contaba Daniel, incluso se emociona. Yo, por ejemplo, no sabía que ese miembro era una foto de él. ¿Y por qué esto es importante para mí, esta postura? Porque se trata de tomar partido, de ser sinceros, de la palabra auténtica. En francés, propre quiere decir propio y también limpio. Aquí, en un momento, Daniel dijo, bueno, aquí me detengo, pero no se detuvo. Y después dijo, bueno, no tengo ningún problema en decirlo. Y está muy bien que tengamos ese coraje de la fragilidad, diría yo. Parece una contradicción de términos y, sin embargo, es lo que estamos tratando de indagar, porque no tenemos las respuestas. Y yo diría, felizmente, no tenemos las respuestas. Pero, sin embargo, tenemos como un anhelo, aquí en la dedicatoria que te ponía Nicolás, está claro, con un anhelo que ojalá no sea una utopía, ¿no? Sea un topos asequible, y con esto termino lo que yo quería acotar, por eso yo traje tanto a Nietzsche, ¿no? Porque Nietzsche dice en un momento, bueno, muy bien tu filosofía, pero quiero ver cómo vivís. Porque si hay una distancia tan grande entre lo que escribís, ¿no? Pensando en el filósofo, y tu vida real, la verdad física, bueno, déjame que no te crea y que no te tome en serio. Entonces, buscar esos espacios de verdades físicas, y yo celebro esto porque me parece que es esto donde se notan diferencias en el modo, en la expresión, en el conocimiento, en la profundidad, en la ignorancia, y no tratar inmediatamente de llegar a la respuesta, sino habitar la pregunta, porque eso es muchísimo, muchísimo, diría, citando a los griegos, el comienzo es la mitad del camino. Habitar esa pregunta en un momento donde hay tanta ansiedad por llegar muy rápido a destino, ¿no? Quiero hacer una recomendación para los que no vieron El Cónsul de Giancarlo Menotti, que es una ópera extraordinaria y que tiene mucho que ver con esto, es muy kafkiana, realmente fabulosa, tiene enormes vinculaciones con la realidad actual y de Venezuela, que pasa en el mundo, y es escalofriante, así que se las recomiendo, vale la pena. También un italiano que se escapa por el fascismo a Italia, va a Filadelfia, por eso es en inglés la ópera, no seguro que la viste. Manos levantadas, no veo. ¿Nada? Sí, adelante, María. Hola. Quería saber si he trabajado
No, si Nicolás en lo que hacía Sí, se sí, vinculaba con los artistas. Sí, bueno, por ejemplo, fíjate el caso con Lea Lublin, que fuimos juntos, él tenía una muy buena relación, pero nunca tuvo un grupo, como pasa con otros. Mi madre integró grupos, pero él no. Era muy él, no por ego, sino porque tenía una personalidad muy fuerte, evidentemente. A pesar de él, que si lo tratabas era muy suave, pero tenía una personalidad fuertísima, sin duda. Pobre, pero muy sensible. Adelante. Sí. No, pero ahora se me despertó pensar en esto de cómo era su vida en coherencia a esa manera de mostrar el arte. Era de una gran coherencia realmente, absolutamente coherente, ¿sí? Realmente él hacía lo que pensaba, lo que decía, lo que bregaba. Cómo vivía, si bien en lugares divinos, pero muy sencillos, no había algo de ostentación, no era nada ostentoso. Porque eso era parte para él, sin duda, ¿no? Había que reducir el consumo, que es lo que hay que hacer. Entonces, precisamente lo que mostraba con su vida, a pesar de que era un hombre de dinero, sin duda, además vendió mucha obra, por suerte tuvo mucho éxito como pintor en vida, mucho éxito, un poco como el caso también de Cuitca, digamos, de los argentinos que lograron un espacio, que es otro que tiene su sentido ecológico también, Guillermo Cuitca. Me trae a pensar esto que decías recién, cómo hay una transición de su arte, ¿no? Lo hablábamos el otro día con Sebastián. Las primeras series de ombúes son más bien marrones. El verde aparece en su obra quizás a partir del 68, quizás a partir del Mayo francés, quizás a partir de... un poco la charla anterior era ver que estas genealogías de pensamientos no son lineales y se van construyendo desde a muchos. Pero una vez que aparece el verde en su vida y en su obra, no lo larga nunca más y es como el eje de su obra. ¿Cómo, no sé, quizás me decís no tengo idea, pero ¿te contó alguna vez cómo empieza a usar el verde? Digamos, ¿lo imaginó como un mensaje político desde el principio o era más estético? Él no era para nada partidista, nunca estuvo marcado en ningún partido político, o sea que eso desde ya que no. No digo si es bueno o malo, era así. Yo creo que era lo que él sentía y lo veía muy representado. Bueno, el verde en la naturaleza, más, ¿no? O sea que era lógico. Pero Casi instintivo. Yo pienso que casi instintivo, sí. Era muy instintivo. Siento que hay un apetito de silencio hermoso y que así como hacer un elogio de la fragilidad puede entrañar belleza y mucha fuerza. Recién Daniel decía, Nicolás tiene una personalidad muy fuerte, pese a sí misma el rezo, ¿no? Tal vez hacer el ejercicio en un mundo contemporáneo que nos agita constantemente en los telefonitos que tenemos puestos aquí, de este estado de completa ansiedad. Yo creo que cuando pasamos al Nicolás verde, es el hombre verde, ¿no? Es el hombre de la sinceridad, de la autenticidad, el hombre propre, ¿no? El sí mismo. Y por mi parte yo querría cerrar con esta invitación, porque hay siempre como una tentación, que puede ser la tentación académica o la tentación política, o incluso la tentación social, del prestigio, ¿no? De decir, bueno, perdonen que hable grosero,
yo la tengo más larga, ¿no? Yo hago más citas, yo conozco más cosas, yo te explico cómo es. Y comenzar un seminario con este diálogo delicioso y planteando preguntas y permitiéndonos, todos ustedes y nosotros, decir, no tenemos respuestas, estamos buscando, me parece una delicia. Y yo querría permanecer en esta especie de elogio de la lentitud, un poco cartesiano, como charlábamos antes, de la calma, de la serenidad, pero también de la fragilidad, porque, insisto, es cuando nos abrimos al otro como finito, como mortal, que bueno, que podemos empatizar, persona humana o no, agua o Nicolás, ¿no? Eso por mí es todo. Quiero agregar una sola cosa. Es impresionante cómo atrae la obra de él a los niños. Yo veo a mis nietos cuando vienen a casa, se ponen a hojear los libros y les encanta y me preguntan y cómo era, y qué suerte que lo conociste, contanos. Es muy, muy curioso. O sea que había también una faceta infantil en él. Que es toda esa pureza y todo eso es lógico, que se reproduce y hace que a los niños les atraiga su obra. Siendo las 9:05, gracias por su atenta escucha, respetuoso silencio. Si no hay ninguna pregunta más, Daniel, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, ahí está. Diego, gracias por este ratito. La semana que viene volvemos a repetir, mismo horario. Va a venir Gonzalo del Castillo a hablar sobre la ciencia del cambio climático, cómo la ciencia nos enseña a entender o nos da herramientas para una nueva interpretación de la naturaleza del planeta. Y María, que está por ahí atrás, nos va a contar un poco su experiencia vital de cómo el arte nos ayuda a comprender, a interpretar este nuevo rol del ser humano en el planeta Tierra para amigarnos con Gaia. Espero que la hayan pasado muy bien. De mi parte, un honor y un placer tenerlos aquí. Gracias.